Estábamos aquí. Estábamos acá. Eso. Entonces habíamos dicho que la interpretación geométrica de la derivada era la pendiente de la tangente a la curva en un punto. ¿Sí? ¿Sale? Ayer lo checamos, lo vimos. Esa es la interpretación geométrica. Pero también hay otra interpretación muy importante que es la interpretación física. ¿Sí? Y la interpretación física es tratar de explicar la derivada desde el punto de vista de la física. Entonces fíjense cómo algo se utiliza para explicar algo matemático y ahora vamos a ver algo físico. ¿Qué fue lo matemático? La pendiente de la tangente a la curva en un punto. ¿Sí? ¿Qué va a ser lo físico? Lo físico va a ser la rapidez, la velocidad. ¿Sí? La velocidad. Y de hecho, ¿por qué esto tiene mucha importancia? ¿Por qué interpretación geométrica e interpretación física? Bueno, tiene que ver precisamente con el descubrimiento del cálculo. Los dos desarrolladores o los dos descubridores de esta importante herramienta que fueron Newton y Leibniz, lo hicieron desde el punto de vista de la matemática y obviamente desde el punto de vista de la física, de la geometría, la interpretación geométrica de la derivada. Tanto Newton como Leibniz llegaron a esa conclusión de que la derivada es la pendiente de la tangente, de la recta tangente a la curva en un punto. Pero vieron que había una aplicación muy importante en física y de hecho eso venía en los vídeos. ¿Qué fue lo que vieron en los vídeos? El famoso problema que le presenta Bernoulli a Newton, ¿sí? Que de hecho es como casi empieza uno de los vídeos, ¿no? Bernoulli, recuerden que él era gran amigo de él era gran amigo de Leibniz. Bernoulli es matemático suizo. Entonces, en una forma de tratar de desacreditar a Newton, le presenta ese problema que era un problema muy complicado para la época, porque era uno de los primeros problemas que tenían que ver con máximos y mínimos. Y ese problema era cómo debe de ser la trayectoria por un móvil que en caída desarrolla el menor tiempo. ¿Sí? Y entonces ahí hay varias formas, ¿no? O sea, caída, plano inclinado, ¿verdad? Pero no, ninguno de esos. El mejor es la famosa, creo que se llama catenaria, no me acuerdo cómo se llamaba esa, ¿sí? Pero ahí vemos el movimiento. Entonces vean cómo precisamente la derivada viene siendo la velocidad en física, la velocidad. Pero en estas circunstancias tenemos que ver al desplazamiento como función. Entonces, la velocidad viene siendo la interpretación física de la derivada. ¿Sí? Ahora, cuando vimos la interpretación geométrica, hablamos de pendiente de la secante. Eso es importante. La pendiente de la secante era el dy en dx. Esa es la pendiente de la secante. Y la pendiente de la secante es f de x más h menos f de x entre h. ¿Sí? Esto es pendiente de la secante. Bueno, le voy a poner así. M, porque acuérdense que M es la letra reservada para secante. Pendiente de la secante. ¿Sí? Pero cuando hacemos que h tienda a 0, de eso, esto es lo mismo que esto.
¿Sí se acuerdan que yo les había dicho que en vez de delta X iba a utilizar H? ¿Y por qué? Porque así es como lo utilizan la mayoría de los libros. ¿Y por qué lo utiliza así la mayoría de los libros? Porque si tú utilizas delta X te vas a confundir y sobre todo te vas a confundir en los siguientes ejercicios que vamos a hacer. Entonces, cuando delta X, que viene siendo H, tiende a 0 de esto, tenemos la derivada. La derivada que se representa como f' de x o que se presenta como dy de x. Muchos libros le ponen nombre a estas dos cosas. Si se fijan, en ambas situaciones es un cociente, es una tasa, un cociente de cambios. Cambio de la función entre cambio de x. Aquí es lo mismo. Pero entonces, ¿qué diferencia hay? La diferencia hay que en esta, el cambio en x es muy pequeño, muy pequeño. Acá no necesariamente es pequeño. ¿Sí? Por eso es que esto geométricamente es la pendiente de la secante y esto es la pendiente de la tangente. Ya más o menos lo estuvimos viendo, ¿no? Cuando el delta x tiende a 0, lo que sucede es que la secante está así, este punto es fijo, este de acá se va acercando y entonces al acercarse se empieza a mover la secante hasta que se convierte en tangente en ese punto. ¿Sí? Entonces, muchos libros a este cociente le llaman cociente medio de incrementos. Cociente medio de incrementos. Incrementos. Y a esto, que viene siendo la derivada, también le llaman como cociente instantáneo de incrementos. ¿Por qué? ¿Por qué instantáneo? ¿Por qué instantáneo y por qué este medio? Bueno, porque el medio viene de promedio. ¿Sí están de acuerdo, no? Hay de este pedazo a este pedazo una serie de cambios. Estos son los cambios en X. Y en Y hay cambios acá. Entonces, hay varios cambios aquí. ¿Por qué varios cambios? Ahorita lo explicamos. Entonces, ese es el delta Y y ese es el delta X. Entonces, hago un promedio. ¿Sí? ¿Cómo sacan ustedes su promedio? Pues suman sus calificaciones y la dividen por el total de ellas, ¿no? Entonces, es un promedio. Bien, pero ¿por qué este es instantáneo? Es instantáneo ¿por qué? Porque el cambio es muy pequeño, es cero, cero. Y lo instantáneo lo relacionamos con el tiempo. Cuando la variación de tiempo es nula, en ese preciso momento, el cambio en el tiempo es pequeñísimo. Entonces aquí ya estamos viendo una cosa importante. Estamos hablando de tiempo, pero el tiempo es una variable física. Más que una variable matemática, es una variable física. Y ahí está precisamente la relación con física. Entonces estamos hablando de tiempo. Pero si hablamos de tiempo, hablamos de cambios de posición. Y entonces en cambios de posición, pues tenemos una distancia. Y si yo juego con la distancia y le divido con la velocidad, entre el tiempo, obtengo la velocidad. Por eso es que la derivada viene siendo la velocidad. ¿Sí? Pero vamos a ver que hay dos tipos de velocidades. Hay una velocidad promedio y hay una velocidad instantánea. No sé si esto lo hayan visto con su profe de física. ¿Sí? ¿Sí o no? La velocidad promedio es la variación en la distancia entre la variación del tiempo. Fíjense cómo esto se parece a esto. Promedio. Pero la velocidad instantánea es la derivada de la distancia con respecto del tiempo. ¿Que viene siendo qué cosa? El límite cuando delta t tiende a 0 de delta d entre delta t. ¿Sí? Fíjense cómo si se pone a responder ahí sus mensajes de WhatsApp y a mí no me pone nada. Sí me contestó. ¿Sí me contesta? Ah, bueno, gracias. Entonces, vamos a ver cómo está esto. Si yo, por ejemplo, voy
Vamos a suponer que yo estoy en Querétaro, ¿no? ¿Sí? Querétaro. Querétaro. Y voy a Celaya. ¿Sí? Voy a Celaya. ¿Sale? ¿Qué distancia más o menos hay de aquí a Celaya? Creo que unos 80 kilómetros. ¿Sí? ¿Cómo que son 80? No sé, que estaba bromeando, ¿eh? Estaba bromeando. Ya ve que yo soy muy... ¿No? De repente entro en ¿modo qué? Pero es como en el jueguillo, ¿no? Que ya el botoncillo donde elige los nodos ya no me capisca bien. Se le chispa y de repente... Bueno, entonces la distancia es de 80 kilómetros. Y me hago media hora. ¿Sí? Me hago media hora. Punto 5 horas, o sea, 30 minutos. ¿Sí? Vamos a manejar kilómetros y horas. Bien. Si yo les preguntara a qué velocidad fui, ¿qué me dirían? No puede ser esa velocidad como tal porque puede que a veces frene o avance más rápido. Exacto. Pero con estos datos, pues diría, me fui a 160 kilómetros por hora. ¿Sí están de acuerdo? Porque divido distancia sobre tiempo. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero lo que dice su compañera es verdad. Esto es la velocidad promedio. Esto es la velocidad promedio. Porque estoy dividiendo toda la distancia, esto viene siendo toda la distancia, todo el cambio en la distancia, el delta D, ¿sí o no? Y este T viene siendo el delta T, ¿por qué? Porque hay un tiempo inicial que es desde el momento en que empiezo a medir y el tiempo final que es cuando llego allá. Y esa variación de tiempo son las 0.5 horas. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Entonces esta es mi velocidad promedio. Uno diría, no, pues entonces si los 80 kilómetros los recorriste en media hora, entonces ibas a 160 en promedio. Pero lo que dice su compañera es muy cierto y es también lógico. No es posible que desde el momento en que yo me suba al coche y lo encienda, inmediatamente me vaya a 160. Eso es imposible, totalmente impráctico, totalmente ilógico. ¿Por qué? Porque si yo me voy de cero y inmediatamente me voy a 160, para empezar, eso me puede ocasionar un daño en mi cuerpo. ¿Sí? Porque implicaría una aceleración enorme. ¿Y por qué aceleración? Porque hay un cambio de velocidad. ¿Sí? Ahora, ni aun cuando la carretera fuera totalmente recta, diría, chin, me subo, paz, 160, voy, tiempo, 28, 29, 30, paz, inmediatamente me detengo. Ningún coche va a aguantar eso. ¿Sí? Entonces, en promedio fui a 160 kilómetros, pero es lógico que me subo al coche, lo enciendo, a partir de ahí voy cero. Luego empiezo a acelerar 10, 20, 30, 40, 50, 40 kilómetros por hora en lo que llego a la carretera, ¿sí? Y ahí 70, 80, 90, 100. Tengo que rebasar un tráiler, tengo que bajar la velocidad. Para rebasarlo, pues tengo que subir a 140. Una vez que lo rebaso, me pego al otro carril, tengo que bajar la velocidad, entro a una curva, tengo que bajar la velocidad. ¿Sí están de acuerdo o no? Entonces, son diferentes velocidades que desarrollé en el transcurso del movimiento. Y entonces aquí entra el concepto de velocidad instantánea. ¿Qué es la velocidad instantánea? Es la velocidad que hay en un instante determinado, en ese preciso momento, cuando delta t tiende a cero. Y esto
físicamente lo veo cuando yo voy manejando, ¿sí? Y veo el velocímetro. Cuando yo veo el velocímetro, ahí estoy midiendo la velocidad instantánea. En el momento en que yo lo veo, voy a 100 kilómetros por hora, ¿sí? Pero después tengo que agarrar una curva, freno un poco, veo nuevamente el velocímetro y en ese instante voy a 80, ¿sí? Y luego, por ejemplo, cuando voy a rebasar un tráiler, me voy en el de alta, meto sexta, por ejemplo, ¿sí? Veo en ese momento el 140, ¿sí? Entonces son varias velocidades. ¿Sí queda claro esto? ¿Sí? Aquí desafortunadamente muchos no vinieron y voy a explicar lo que es a lo mejor la derivada de una forma mucho más sencilla, ¿sí? Cuando ustedes, bueno, yo no sé si sepan, pero esto se veía antes en lo de las películas. No sé cómo sean ahora los cines, las salas de cine, pero antes en las salas de cine estaba la sala proyectora, ¿sí? Y entonces metían un carrete, toda la película era un carrete, ¿sí? Un carrete. Y era un carrete de una secuencia de fotografías. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí lo llegaron a ver? ¿Sí? Era una secuencia de fotografías la película. Bien. Entonces lo que pasa con el proyector es que está hecho de tal manera que se mueva la película a determinada velocidad para que el ojo humano, ¿sí? Porque obviamente estamos limitados, para que el ojo humano no pueda captar el paso de una foto a otra. ¿Sí? Ustedes saben que nosotros tenemos cierta capacidad de velocidad de la vista, ¿sí? Hay que decirlo, ¿sí o no? Entonces, está diseñado precisamente para eso, y entonces esas fotos, que es discreto, al moverse en la película, lo ves así, continuo, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, cada foto viene siendo la derivada, porque es cómo está. Por ejemplo, si vamos a suponer que yo grabo un pequeño video donde me estoy moviendo así, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, si yo hago esa secuencia de fotos, primero estoy así, 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 ¿sí? Entonces, cada una de esas fotos viene siendo una derivada, porque es mi movimiento en ese preciso instante, ¿sí? En ese preciso momento. ¿Queda claro? Ahora, ¿qué sería toda la película? ¿O todo el vídeo? Bueno, pues esto viene siendo la integral, ¿sí? Pero eso viene después, ¿no? Eso viene después. Entonces, pues ahorita, primero entender bien esto. Pues ahí está. Entonces vamos a ver este concepto que dice definición: la derivada de una función f en el número a denotada por f' de a es este límite, que ya habíamos comentado mucho. Ustedes van a decir, pero es que aquí es a y tú le pusiste x. Sí. Lo que pasa es que yo se las puse cuando es x, cuando es cualquier valor. El libro nada más está diciendo en a, ¿sí? Entonces aquí hay que manejar las cosas de manera más general. Y de todas formas, no te preocupes. Mira, estas dos definiciones de la derivada ya las vimos. De hecho, en todo esto ya lo checamos, ¿no? Y aquí están ya los ejercicios. ¿Ya para qué tanta jalada, no? ¿Sí o no? Aquí ya vienen los problemas. Entonces vamos a hacer, fíjense cómo tenemos aquí problemas de la interpretación física, porque nos está hablando de velocidad y de rapidez y esas cosas. Seguramente por su clase de física saben que velocidad y rapidez no es lo mismo.
La velocidad es un vector, mientras que la rapidez es un escalar, ¿sí? La rapidez es la magnitud de la velocidad, ¿sí? Entonces, eso es importante entenderlo porque desafortunadamente en nuestro lenguaje cotidiano hablamos velocidad como si fuera rapidez, ¿sí? O sea, cuando tú dices voy a 100 kilómetros por hora, eso no es velocidad, eso es rapidez. Si dijeras voy a 100 kilómetros por hora rumbo a Celaya, eso ya es un vector, ¿sí? Entonces, esas son situaciones que hay que tener en cuenta. Bueno, pues a ver, del 14 al 16. ¿Qué canción no? ¿Eh? Dice, si una roca es lanzada hacia arriba en el planeta Marte con una velocidad de 10 kilómetros por hora, su altura en metros después de 3 segundos está dada por esta forma. Inciso A, encuentra la velocidad de la roca después de un segundo. Encuentra la velocidad de la roca cuando t es igual a A. Cuando la roca golpeará la superficie y cuál es la velocidad con que la roca golpeará la superficie. ¿Sí? Fíjense cómo aquí el Stuart, nuestro libro de cálculo, que dicho sea de paso es muy bueno, para mí es uno de los mejores libros de cálculo, utiliza la palabra velocidad, pero en realidad no está, a ver, sí está hablando de velocidad, Uno pudiera decir, bueno, ahí está hablando de rapidez o de velocidad. A ver, yo les pregunto, si es velocidad o es rapidez lo que nos está diciendo? Es velocidad, ¿por qué? Porque nos está diciendo hacia arriba, ya nos está hablando del sentido, ¿sí o no? Y entonces al hablar del sentido, es un vector, ¿sí? Y también de dirección vertical. Entonces sí está bien ahí el Stuart. Esto se los comento porque luego a veces hay otros problemitas donde no lo mencionan. Entonces uno diría, es que eso es rapidez y está diciendo velocidad. Sí, pero también hay que entender que el concepto o la diferencia entre rapidez y velocidad se da más en física, ¿sí? En matemática como que sí se da muchas veces esa interpretación cotidiana que hacemos, ¿no? De decir de forma indistinta que es uno o otro. Pero sí hay que tener bien claro qué es una cosa y qué es otra. Entonces, fíjense que ya me está dando h. H, que es una función de t. El libro no lo pone como h de t, yo sí lo voy a poner. Y esta fórmula se les hace muy familiar. ¿Por qué? Porque la vieron en la secundaria. Yo espero que la hayan visto en la secundaria, ¿sí? La vieron en la prepa y seguramente la vieron con su muy estimado y querido profe de física. ¿Verdad? ¿Cuál es? Velocidad inicial por tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre eso. Es la misma. ¿Por qué es la misma? Porque si se fijan, la velocidad inicial en este caso es 10. La gravedad sobre 2 es 1.86. Pero siempre ustedes manejan 9.8 en el sistema MKS o 32 en el sistema inglés. ¿Por qué aquí 1.86? Muy sencillo, porque estamos en Marte. La gravedad de Marte es menor que en la Tierra. ¿Sí o no? ¿Sí? Es menor y viene siendo 3.6 ya la gravedad de Marte, metros por segundos cuadrados. ¿Sí? ¿Sí o no?
Ya ven esas ondas, ¿no? Que traen ahorita de que vamos a habitar Marte. Yo nomás veo esas cosas y... O sea, ¿cómo, no? Fíjense, nuestro cuerpo está diseñado para aquí la Tierra. Nuestros huesos soportan la aceleración de la gravedad aquí en la Tierra, 9.8 metros por segundo cuadrado. Bueno, varía entre 9.78 y 9.82 dependiendo de dónde estemos, ¿sí? Entonces, si una persona se va a vivir a la Luna, suponiendo que se pueda hacer, la gravedad de la Luna creo que es la mitad de la que hay en Marte. Entonces, imagínense, si nuestro cuerpo está diseñado para esa gravedad y te vas a un lugar donde es menor, vas a dañar tu esqueleto, ¿sí? Ustedes van a decir, pero ya pesamos menos, precisamente, ¿sí? Si nos vamos a otro planeta, bueno, suponiendo, ¿no?, que Júpiter, por ejemplo, que la gravedad es mucho mayor, allá la gravedad nos aplasta, ¿sí? No aguantaríamos, ¿sí? ¿Sí queda claro eso? Entonces, pero bueno, ya ven que la idea es hablar de cosas irreales para que la gente crea muchas cosas que son irreales, ¿sí? Por un lado te están diciendo que ay, si es que tenemos que irnos a Marte porque le estamos dando en la torre al planeta. Cuando yo estaba niño, nos decían, hay que sembrar árboles. Sí, hay que sembrar árboles, sobre todo porque se ve más bonito. Ya no nos dicen que sembremos árboles. ¿Sí o no? Ya no. Ya hay que creer. Y luego decían, en los 80s, cuando yo estaba niño, 90s, ya no va a existir Venecia, ya no va a existir Nueva York. ¿Por qué? Porque los polos se están derritiendo. Y acabo de ver unas imágenes preciosas de Venecia. Ahí está. ¿Sí? Claro, hay que cuidar, hay que sembrar árboles, hay que cuidar todo. Sembrar árboles, sí cuidar el agua, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuidar el agua, sí ser la fauna, cuidarla, protegerla, pero eso siempre hay que hacerlo, no me digas las cosas. Pero bueno, ¿qué decía el inciso A? El inciso A decía, en contar la velocidad de la roca después de un segundo. ¿Sí están de acuerdo? La velocidad de la roca después de un segundo. No nos dice si es velocidad instantánea o velocidad promedio. Pero lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer velocidad instantánea, con derivada. ¿Por qué? ¿Por qué creo que es derivada? A ver, ¿quién es la función aquí? H de t, ¿sí están de acuerdo? Y yo quiero encontrar la derivada. ¿De quién? ¿De h? Con respecto de t. ¿Por qué? Porque esto viene siendo ¿qué? Viene siendo esto. ¿Sí están de acuerdo? Y la derivada de la distancia con respecto del tiempo es la velocidad. ¿Sí estamos de acuerdo? La velocidad en función de t. ¿Sí? Bueno, ustedes me van a decir, es que nuestro profe de física nos dice que la velocidad como es vector tiene que llevar flechita arriba. Sí. Pero bueno, no lo veamos de esa forma. A veces, espero no chocar con lo que a lo mejor les dice su profe de física, ¿sí? Pero sí, efectivamente es vector, ¿sale? Entonces sí están de acuerdo que la velocidad es la derivada de la distancia con respecto del tiempo, pero aquí la distancia, ¿quién es?
la altura. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿esto qué es? La formulita me dice que es el límite cuando cuando h tiende a 0, ¿de quién? De h de t más h menos h de h sobre h. Fíjense cómo esa es la mayúscula, ¿sí? La h mayúscula es de altura. ¿Por qué? Porque la altura en inglés es height, ¿sí? ¿Sí o no? Por eso le utilizó h. ¿Sí me explicó? Mayúscula. Pero la h minúscula, ¿quién es el cambio? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí? ¿Sí se fijan que esto se parece a esto? ¿Sí o no? No oigo. Perdón, aquí es x. Aquí es t. Es así. ¿Sí se acuerdan que esa es la fórmula de la derivada? ¿Sí o no? Pero como es un problema de física, ¿quién es la variable? El tiempo. ¿Sí están de acuerdo? Y la f es la h. ¿Sí se entiende eso de ahí? ¿Sí? Que por cierto les digo una cosa. Ya me llegó un mensaje de YouTube. Ya me llegó un mensaje de YouTube a mi correo. Y me dice, tu video no puede ser visto en algunos países. Porque pusiste esta música. ¿Y qué música creen que puse? A ver si se parece a ti. ¿Se acuerdan que se los puse, no? Pero no. Y salió. Y les dije, me lo vas a asesorar. Y ya lo puse y salió. Y me dice, no puede ser visto. Y me pone ahí algunos países. Y me pone Rusia. Y dije, pues para que vean las rusas cómo somos acá. ¿Sí o no? Acá lo que pasa es que no quiere que conozcan la música buena, ¿verdad? Ellos nomás así el Katyusha, ¿no? El la, 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 ¿verdad? Escuchen. Entonces, me puso ahí. Esto no cuenta como strike, pero en algunos países no está bien visto. Ya ven cómo es, ¿verdad? ¿Sí se entiende entonces? Luego, entonces fíjate. H de t más h. La variable es t más h, entonces va a ser 10 t más h menos 1.86 t más h al cuadrado menos h de t, que es 10t menos 1.86t cuadrada sobre h, pero aquí va a ser límite cuando h tiende a 0. Fíjense, el h de t más h es h de t, pero cuando la variable es t más h. Entonces, en vez de t pongo t más h. 10t más h menos 1.86 t cuadrada, pero t ¿quién es ahora? T más h. ¿Sí se entiende? Menos el h de t, que es todo esto, entre h. ¿Sí lo entendieron? ¿Sí? Estoy sustituyendo. ¿Sí? Fíjense, es esta fórmula. ¿Sí o no es esta fórmula? Entonces, ¿quién es h de t más h? Cojo h de t, pero ahora t va a ser t más h, entonces va a ser 10 t más h, que es lo que ahora vale t, menos 1.86 por t cuadrada, pero ahora t es t más h, entonces va a ser t más h al cuadrado, menos h de t, que es este, entre h. ¿Sí? Bien. ¿Qué hago ahora? Sigo poniendo límite. Ya se fijaron que es un límite, ¿no? ¿Sí o no? Entonces hago cuentitas. 10t más 10h menos, este t más h es t cuadrada más 2th más h cuadrada. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, si lo multiplico por menos 1.86, va a ser menos 1.86t cuadrada menos, ¿cuánto es 1.86 por 2? Es 3.72. ¿Sí, verdad? 3.72, ¿qué? TH
menos 1.86 h cuadrado. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Menos esto, los va a cambiar de signo. Menos 10t más 1.86t cuadrada. 1.86t cuadrada. Todo esto sobre h. ¿Sí? ¿Sale? Y entonces, ¿qué pasa? Límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? Pues aquí podemos cancelar este con este con este. ¿Y qué me va a quedar? 10h menos 3.72 dh sobre h. Ah, pero me faltó menos 1.86. H cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí está. Y luego, ¿qué pasa? Es un límite. Si hago sustitución directa, me va a quedar 0 sobre 0, ¿sí o no? Porque hay h's en el numerador. ¿Todas? ¿Ya se enteraron? Me va a dar 0 y en el denominador también. Me va a quedar 0 sobre 0. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacíamos cuando era una forma indeterminada de 0 sobre 0? Factorizamos. ¿Sí o no? Factorizamos. Factorizo la h y me va a quedar 10 menos 3.72t menos 1.86h sobre h. ¿Sí o no? ¿Sí? Y podemos hacer esto, ¿verdad? Porque el h nunca va a valer 0. Y entonces, ya va a ser la sustitución directa, me va a quedar menos 3.72t más 10. Esta es la velocidad del móvil en cualquier instante, en cualquiera. Pero a mí no me pide en cualquiera, a mí me lo está pidiendo en uno. Entonces podría nada más sustituyo. ¿Sí están de acuerdo? Sustituyo. ¿Y qué me va a quedar? 10 menos 3.72. ¿Cuánto? 6.28. Sí. 6.28. El libro está trabajando, y ya con eso acabamos porque les voy a dar el examen. Es metros. Bueno, vamos a dejar esto ahí. ¿Sí? Vamos a dejar esto ahí. ¿Sí? Y vamos a entregarles el examen. Sí necesito aquí que me digan. A ver, vamos a ponernos de acuerdo. Yo sí necesito que me digan,